Este programa es presentado por Libre de Deudas. chiledeudas.cl. Una semana más, un nuevo programa acá en Financieramente Live desde Santiago de Chile. Reciban todos un abrazo, un saludo por supuesto de todo el equipo que compone nuestro programa. Muchas gracias por la sintonía que nos dan todas las semanas, por los comentarios, así que estamos muy contentos, estamos felices de poder compartir junto a todos ustedes todas las semanas con un invitado nuevo. Y el día de hoy vamos a tener un tremendo invitado. Hoy día sí que vamos a hacer honor, ¿cierto?, al nombre de nuestro programa, porque vamos a hablar derechamente de economía, de finanzas personales. A mí en lo particular me encanta, así que vamos a estar conversando durante el próximo bloque con Alejandro Alarcón. Muchos de ustedes a lo mejor no saben quién es Alejandro Alarcón. Bueno, los de Chile, yo estoy seguro que tú en algún momento lo has visto en televisión, opinando, por supuesto, acerca de temas económicos. Y te quiero comentar que Alejandro Alarcón, Fernando es otro invitado que a lo mejor más adelante vamos a tener. Alejandro Alarcón es un reconocido economista chileno, quien fue gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, de la ABIF. Y también él ha participado activamente en varias reformas del mercado, al mercado de capitales. Además, durante 7 años, ha sido presidente del Comité de Políticas Económicas de la Confederación de la Producción y del Comercio. Así que vamos a estar conversando con Alejandro Alarcón durante el próximo bloque. Él es economista, tenemos muchos temas interesantes que preguntarle al respecto a Alejandro. Así que te quiero dejar invitado para que no te despegues de la sintonía, porque después de este corte comercial ya vamos a estar en la conversación con Alejandro Alarcón, acá en Financieramente Live. Porque bajo ninguna circunstancia las cobranzas se detienen. Nosotros tampoco. Las deudas ya no serán un problema con chiledeudas.cl. Contamos con abogados expertos en ley de quiebra y defensa de embargos. Eliminamos tus informes comerciales. Recibe el entrenamiento financiero que necesitas. Las amenazas de embargo tienen solución y mejorar el futuro financiero es posible. Visita www.chiledeudas.cl. Síguenos en redes sociales y entérate de nuestros servicios. chiledeudas.cl. Éxito. Levántate si tienes un fracaso. Sonríe y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. TVEX, señal digital. Guillermo Figueroa te invita a descubrir principios que te llevarán a tener una correcta relación con el dinero y terminar con los problemas financieros a través de su libro, Libre de Deudas. Este libro no solo te guiará a alcanzar la libertad financiera que tanto deseas, te entregará también una mirada objetiva sobre finanzas, entendiendo que el dinero no hace la felicidad, pero sirve para todo. Pídelo en las principales librerías del país y en www.librededeudas.cl. Guillermo Figueroa, Libre de Deudas.
Este programa es presentado por Libre de Deudas. chiledeudas.cl. Ya estamos de vuelta acá en Financieramente Live y como lo dice nuestro nombre, Financieramente, hoy día vamos a hablar acerca de finanzas y qué mejor que conversarlo con un economista, como se los dije en el primer bloque, con alguien ya que tiene mucho conocimiento al respecto de cómo manejar las finanzas personales. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Alejandro Alarcón. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. Para mí es un agrado estar con ustedes, jóvenes que están empujando una idea tan importante para el país como son las finanzas. Es muy importante, es una industria nueva, no conocida en el país. Yo he estado 30 años trabajando en la industria financiera y creo que le ayuda mucho a la gente de todos los sectores. Y por eso para mí es un agrado estar con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro. Y pasando de lleno ya a toda nuestra conversación, te quiero hacer la siguiente pregunta, porque mira, en Chile por lo menos, más del 75% de las familias están endeudadas y quiero que hablemos un poquito acerca de la morosidad. Con respecto, tú como economista, como experto en esta materia, ¿cómo estamos en cuanto a la morosidad en Chile en comparación a los otros países de Latinoamérica? Bueno, primero una aclaración. Ese 75% se refiere al ingreso disponible del país. No es que las familias estén endeudadas en 75% de su ingreso. Exacto. Algunas están más, otras menos, Bueno, pero siempre es bueno saber que se refiere al ingreso disponible, que es una medida cercana al PIB. El ingreso disponible, que refleja los ingresos que reciben los factores, menos los impuestos, es una medida global, macroeconómica. Entonces, en ese escenario es bueno ver el endeudamiento de cada agente económico. Y en ese sentido, en Chile, desde hace mucho tiempo ha habido un avance muy importante en la medición del endeudamiento, ¿ah? Y eso a veces afecta a grandes sectores, porque los grandes financistas tienden a tener una actitud más renuente con aquellos sectores muy endeudados. Y los sectores endeudados tienen que ver también con el desempleo. Yo diría que la variable más importante de evaluar en el riesgo el desempleo, y podremos comprender que ese desempleo está en este momento en un momento de lo peor que yo he visto, fundamentalmente debido a la pandemia. Y yo no digo la pandemia, digo la cuarentena, que no permite que la gente trabaje y reciba ingresos. Entonces, yo haría esa salvedad, y en ese sentido creo que, y uno se compara estadísticas, en Latinoamérica, por ejemplo, ve que Chile es uno de los países que tiene morosidad más baja. Uh-huh. Sí, ese dato es relevante, ¿eh? Es muy buena la distinción que nos acabas de dar, pero ¿qué te parece, ya que tocaste el punto morosidad? En nuestro país, la mora actual está superando los 4.700.000. Es decir, dijimos que... De gente. Exacto. Las personas son más de 4.700.000 las que están morosas, no endeudadas, sino que los que no han podido pagar sus compromisos financieros. Ahora, si esto lo llevamos en comparación a Latinoamérica, igual sigue siendo una cantidad menor a la que se puede visualizar en otros países de la región. Así es. Chile es uno de los países que administra mejor la mora, y no solo, típicamente uno piensa en los bancos, pero también hay otras entidades que prestan dinero, ¿no es cierto? Y que no son necesariamente bancos, y en todas se cuida mucho que la gente pague o haga un esfuerzo. Y es bueno eso, porque eso marca la distinción entre la gente que tiene una responsabilidad y por lo tanto hace un esfuerzo por pagar frente a la deuda, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la deuda tiene una connotación mala, pero no hay que tenerla. La deuda tiene que ser evaluada en su justa medida. La deuda
nos permite consumir en muchos periodos, porque puede que en un periodo tú no tengas, pero puedes extender ese financiamiento a otro periodo y te endeudas, y siempre que esté acotado, que lo puedas pagar, va a ser bueno. Lo mismo pasa con los seguros. Exacto. Lo que te dije primero son diferentes periodos en el tiempo, pero también podemos encontrar diferentes estados en la naturaleza. ¿Sabes qué? Que, Disculpa, Alejandro, me llama mucho la atención y creo que es muy valioso hacer esa distinción, porque hay veces que la deuda se ve como algo necesariamente negativo y no hay por qué demonizar la deuda también, porque no, existen deudas buenas, deudas malas, y como bien decías tú recién, Alejandro, hay personas que quizás han tomado deudas y a través de esa deuda que incluso han podido prosperar, han podido sí. alcanzar a desarrollar nuevas ideas, nuevos negocios, y al final la deuda no se ha O transformado en su un problema. emprendimiento. Exacto, exacto. Eso es importante porque este programa lo ven muchos emprendedores también, y con esto que estamos conversando hoy día tampoco vamos a demonizar la deuda, no vamos a decir que, porque lo importante yo creo acá, Alejandro, es justamente aprender a utilizar los productos financieros de manera eficiente, Así es. porque las tarjetas de crédito, líneas de crédito, los cheques, los créditos de consumo son herramientas que incluso podemos sacarle buen provecho. Lo que pasa es que Así es. como la gente no Así sabe es. utilizarlas, se produce que la gente dice, ah, no, esto es malo, no hay que endeudarse. Entonces, Bueno, te ¿cómo voy a crees dar tú un que... principio. Dale. La única deuda mala es ¿Eh? la que no se puede pagar. Exacto. Entonces, ese es el principio básico y para eso siempre tiene que estar en contacto y con tu especialista. Mm, Porque esto está sujeto a las matemáticas, que a veces no nos gustan, no nos gustaban en el colegio, pero se pueden hacer cálculos que se llaman en teoría financiera cálculos actuariales. O sea, tú traes del futuro al presente tus flujos, ¿no es cierto? Y de esa manera puedes entender si vas a poder pagar. Entonces, yo, tal como tú dices, es muy importante comprender que la deuda te ayuda siempre y cuando la puedas pagar en el futuro. exacto. Exacto. Eso es algo que es importante que lo escuchen las personas que están emprendiendo o los que a lo mejor están desarrollando una idea de negocio y dicen, oye, yo voy a tener que pedirle un crédito al banco para poder desarrollar mi idea, desarrollar mi emprendimiento. Y que, bueno, es importante que la persona pueda evaluar bien eso, ¿cierto? Y tomar buenas opciones en el mercado. Por eso que yo creo que un factor importante, Alejandro, es la educación financiera. Yo creo que esa Totalmente. frase es fundamental. ¿Y cómo crees tú que estamos en Chile respecto a lo que es educación financiera, Alejandro? Yo creo que hemos ido mejorando, pero también hay un poco la gente se niega, porque es Mm. una lata. ¿Ah? Seamos, Hablar de números, hablar de plata es un tema es tabú una todavía. lata. No, no es lo mismo hablar de educación financiera que hablar de fútbol. Es Sí, mucho más po. entretenido el fútbol. Entonces, yo creo que la gente tiene Mm, que aprender a calcular lo que estábamos hablando recién, tiene que calcular, tener la intuición de qué es lo que significa un valor presente, o sea, traer el valor de los flujos al presente, entender qué significan los flujos en cada periodo, entender que un esfuerzo productivo está asociado a que tú tengas suficiente flujo para seguir manteniéndolo. ¿Qué es mantenerlo? Primero, pagarle los sueldos a los trabajadores que están contigo. claro, Segundo, tener un prospecto de ganancia, porque si no, agarra un capital y lo pones a rentar. Y exacto. como el aviso de ese comercial que había y no me moví de mi escritorio, te caes sentado. Pero no tiene sentido. Lo que es la sociedad es saber dar trabajo, porque de eso vivimos todos vivimos del trabajo y queremos, sin duda, tener un buen tratamiento y una rentabilidad de los recursos que yo estoy invirtiendo. Te quería decir algo. Yo Dime. creo que aquí en este país también se está avanzando mucho con las pequeñas empresas, las medianas empresas. Yo he visto los últimos 5 años, yo durante 20 años trabajé muy fuerte para apoyar a los pequeños, porque sabía el esfuerzo que hacen. Entonces, los pequeños tienen que cada vez ser más sofisticados. Hay muchas organizaciones, yo he visto muchos líderes, me caen bien casi todos, los líderes de las pymes, pero tienen que enseñarle a la gente que lo más importante es lo que dices tú, estar educado financieramente, avanzar, ser consistente en los análisis, tener suficiente energía para transmitir y Mm, sin duda, para transmitir tus ideas y sin duda eso está provocando que muchos intermediarios financieros estén apoyándolo, empezando con los bancos, que tal vez con este periodo que hemos tenido malo, donde la tragedia de la pandemia se ha cernido sobre Chile,
¿no es cierto? Sobre todo el mundo, pero yo tengo mucha expectativa que el mercado de capitales va a alcanzarles a todos. Claro. Mira qué interesante. Eso es muy interesante, Alejandro. Y al respecto, ya que estamos hablando de educación financiera, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, lo que ocurre en el retail? Porque también es importante, a ver, Chile es un país que la gente, si bien es cierto, está endeudada y todo el tema, pero eso también se produce porque el acceso al crédito en Chile, digámoslo, es sencillo, es fácil endeudarse. Y claro, justamente con la falta de educación financiera, hay personas que también contraen deudas que no pueden pagar y ahí se meten en un problema importante. Entonces, ¿qué te parece a ti el tema por ejemplo, lo que realiza el retail, esa facilidad que hay para acceder al crédito? ¿Debiese existir una mayor regulación o es netamente una responsabilidad del usuario el hecho de, oye, no, yo hoy día estoy sin trabajo y mejor no accedo a este tipo de tarjeta? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo durante muchos años tuve que tener una competencia con el retail. Pues los retail, cuando entraron a dar crédito, empezaron a competir con los bancos. Yo era representante de los bancos. Tú estabas en Durante, Avif, recuerdo, ¿no? sí, durante 25 años fui el Exacto. director general de la Asociación de Bancos. Entonces los veía y nos enfrentamos y bueno, cada uno defiende lo que cree que tiene que defender. Eso es humano y eso tiene que ser así. Mm. Pero yo creo que ha mejorado mucho ese tratamiento, porque han habido algunas regulaciones, por ejemplo, las tasas que cobra el retail. Ahora tienen tasa máxima convencional, que yo no estoy de acuerdo con ello por otras razones, Ah, mira, pero interesante, ¿eh? Igual sería bueno que nos dijeras por qué no estás de acuerdo con eso. porque es un precio bajo el equilibrio y eso incentiva que aparezcan prestamistas informales. Tú vas a la Plaza de Armas y hay unos señores que son de otros países, especialistas en estos temas, te prestan en un banco de la plaza entonces después te van a buscar a la casa, recordarte que les debes plata y son prácticas muy abusivas, pero eso va a ser muy difícil porque es muy seductora la idea de una tasa máxima. O sea, a ti cuando te dicen, oye, yo te voy a cobrar la tasa máxima, es como que es la seducción de que vas a pagar un precio menor al que pagan los demás. Entonces, Claro. es muy malo, porque te deja fuera del mercado. Y si está Oye, fuera del mercado, y tú dices está que en manos de los prestamistas informales, o sea, eso incentiva, dices tú, el préstamo informal. sin duda. Claro. Yo lo he medido. De hecho, O en sea, no tengo Chile, ningún... oye, en Chile me hace mucho eco lo que tú acabas de decir porque hemos visto un crecimiento importante en el endeudamiento informal en Chile, ¿ah? Y Sin eso, duda. eso no es menor. O sea, como bien Y yo decías creo tú, hay que unas empresas, incluso hay empresas formadas que no son reguladas por la Superintendencia de Valores y Seguros, nada, pero que valores, gastan nada. plata La CMF actual. No, lo que olvídalo. pasa es que eso es lo que produce que tú fijes por ley una tasa bajo el equilibrio, como se llama, Claro. y aparentemente estás beneficiando a la gente, pero las estás dejando fuera del mercado y es muy dañino. Me quedó Mm, un cachito de lo que me dijiste del comercio. Yo creo que el comercio se ha perfeccionado mucho y uno de los ganchos que tiene es que es como los créditos rotativos, esto que dan algunas instituciones financieras. claro. Acá es porque tú te compraste una lavadora, después te compraste un televisor, después te compraste un ventilador y así suma y sigue. Entonces, ese es el atractivo porque esos bienes están muy cerca del bienestar de cada familia y de las Mm. familias de esfuerzo. Pero eso tiene que ser bien administrado y ahí aquellos que puedan, y por eso llegamos a la tasa, ¿no? Aquellos que puedan cobrar tasas menores, la gente tiene que saber y tiene que tener acceso a ese crédito y muchas veces eso no pasa. Ese es el problema, eso Que no ¿sabes lo que pasa. pasa también? Es que como no hay educación financiera y también la gente no cotiza. Tú No, hablaste de un tema bien interesante que, claro, la gente debiese tener mayor educación financiera, debiesen meterse más en el tema de los números, de hacer presupuestos, ¿cierto? Pero así es. lamentablemente en la práctica vemos que la gente no lo hace. O sea, hay un factor que yo siempre cuando hablo de educación financiera termino hablando de la emoción. Y mira qué tema más raro, ¿ah? Porque nosotros que somos ingenieros, que nos dedicamos al tema de los negocios, que hablamos de economía, siempre vemos el tema de presupuesto, el tema del PIB, temas numéricos, pero sabes tú que en el tema del consumo de las personas, el tema factor emoción es fundamental porque la gente, gran parte de las decisiones de compra y endeudamiento, no las toma en base al presupuesto que tiene, sino que las toma por la emoción. Es decir, cuando vio en la tele
que le dijeron, oye, cómprate esta lavadora o cómprate este auto a crédito, la gente no pregunta ni cuánto sale, ni qué tasa me están aplicando, sino que la gente dice, firmo aquí y chao. Toda la razón. Eso es lo que pasa. Por eso decía que la rotativa no sobre la base de dinero, es sobre la base de bienes. Primero la lavadora, después el televisor, después te subí un poco el auto y así suma y sigue. Entonces, Claro. el llamado que se hace siempre, y hay muchos asesores financieros, ¿ah? Y ahí también tienen que cotizar. Exacto. Hay que te pueden decir, oye, ándate por aquí, no te conviene. Hay gente que tiene esa información y te lo vamos a poner en términos de lo que tú me has estado y he aprendido contigo hoy día, de la emoción. De la No, emoción. No tiene que ser una emoción, tiene que ser la matemática. La así es. matemática que te enseñe gente, porque hay gente honesta también y tú puedes confiar en ellos y puedes obtener mejores condiciones para ti y para tu familia. Exacto, o sea, eso es lo importante que los que nos están viendo ahora tienen que visualizar, ver, oye, no puedo decidir en función de la emoción, no por el buen comercial que estoy viendo en televisión o escuchar en la radio, sino que tengo que irme al tema de ver el presupuesto y endeudarme de forma responsable. Yo creo que ahí también esa es hay que hacernos responsables de nuestras decisiones y no decidir solamente por Yes. la emoción. Entonces, Así es, toda la igual el razón. desafío es el tema de que la gente hoy día pueda cotizar. Imagínate que, según el CERNAC, el año pasado, habían diferencias entre una institución financiera y otra superiores al 100%. O No, sea, eso quiere decir, o sea, la gente no cotiza, porque al final no, todos venden igual. no. Y ahí están los márgenes. Ahí están los Exacto. márgenes y ahí están los grandes negocios financieros que hacen muchos comercios. Que no es culpa de los comercios, es culpa de la Exacto. gente. Tiene que ir a cotizar, preocuparse de la diferencia de precio y no emocionarse. Que tiene otra palabra más fea porque no la voy a decir. Cuando uno se emociona con alguna cosa. ¿Ah? Pero se entendió, ¿ah? Se entendió para dónde iba. ¿Entendió? ¿Entendió? Claro. Sí, pero eso es súper importante. Y ahora, con respecto a lo que es la pandemia, lo que ha golpeado a todo el mundo, tú sabes que ahora estamos, por lo menos en Chile, con la medida del posible segundo retiro del 10% de los fondos de AFP. ¿Cuál es tu opinión al respecto como experto en materia económica? ¿Cuál es tu opinión al respecto de este posible segundo retiro de los fondos del 10% de pensiones? ¿Esto va a influir en el endeudamiento de las personas y en la economía? Bueno, va a influir en la economía, pero a mí me parece pésimo, porque yo creo que frente a la pandemia, los efectos, sobre todo en el desempleo, yo creo que el Estado es el que tiene que poner la plata, tiene que ayudarle a la gente y de esa manera actúa de manera más selectiva, porque hemos sabido que mucha gente que sacó la plata lo hizo para seguir comprando otras cosas Mm, y por lo tanto no había una priorización de las necesidades básicas que tienen los seres humanos. Cuando una familia pierde su ingreso, tal vez no pueda comer. Entonces a mí me preocupa mucho eso y yo diría que eso lo debería haber asumido el Estado. ¿Por qué? Porque el consumo es un fenómeno intertemporal. ¿Qué quiere decir intertemporal? Quiere decir que tienes consumo presente o consumo futuro. Y el consumo futuro es el consumo de los viejos o de los ancianos, si me permiten la palabra. claro. ¿Ah? Por lo tanto, yo creo que acá, eh, frente a todo este movimiento social que ha tenido el país, una de las mayores demandas fue tener pensiones mejores, pero esto está destruyendo las pensiones futuras. Es Y contradictorio al final. es contradictorio porque está permitiendo que gente que todas las ideas son legítimas, pero aquellos que promueven sistemas de reparto Mm. están muy equivocados. Eso lo vivimos en Chile y esto se torna más complicado en sociedades cuando el segmento de la gente más joven es mucho menor que el segmento de la gente más de edad o Claro, vieja. Porque claro. en esos sistemas de reparto los jóvenes tienen que financiar a los viejos. Y eso no va a funcionar. Te lo aseguro que no va a funcionar. Entonces, yo creo que por ideología hay gente que quiere destruir el capitalismo a través del mercado de capitales. Y eso es un error. Ese Mm. es un error. El capitalismo puede ser suavizado, tiene que ser enfrentado frente a abusos que recibe la gente, pero nunca eliminado. Tiene que ser regulado, digámoslo así. Regulado, porque al final la experiencia es que los sistemas de pensiones basados en el reparto son totalmente fracasados y han proyectado pensiones que son más bajas incluso a las que tenemos ahora. Entonces estoy en contra, Mm. estuve en contra del primero, estoy en contra del segundo
y creo que se está cometiendo un tremendo error, y sobre todo con los viejos de nuestra sociedad. Oye, ¿y qué es lo yo sé que tú no eres adivino, eres un economista de ciencia exacta, pero ¿cuál es tu mirada al respecto del futuro? Porque es casi inminente ya este segundo retiro, ¿ah? ¿Cómo, Sí. cómo, cómo, cómo tú visualizas Chile económicamente en unos 10 años más, según tu Bueno, experiencia? yo lo veo con mucha preocupación porque el mercado de capitales y particularmente los fondos de pensiones que está en tu pregunta, ¿Mm? no solo son para tratar de inducir ahorro privado, que la gente pueda producir ahorros que le ayuden a su futuro, y que esa es la clave, hay que buscar incentivos para más ahorro, pero hay otro, por ejemplo, que es el bienestar de la familia. Una familia sin el financiamiento de los fondos de pensiones no podría comprar una segunda vivienda, incluso una primera. Las pymes, que había un proyecto de ley que debe estar escondido ahí en los cajones del Parlamento, pueden acceder al financiamiento de la AFP también. Es decir, es un financiamiento muy grande, son casi una vez el Producto Interno Bruto de Chile, que son 300 billones de dólares, o sea, 300.000 millones de dólares, que pueden beneficiar a mucha gente de todos los segmentos sociales, porque el financiamiento es la clave para que y tú lo dijiste al principio muy bien, es cuando distintos emprendedores pueden recurrir a recursos que le permitan llevar adelante sus planes, su esperanza, sus sueños. Entonces yo creo que esto de las pensiones, de los retiros, son realmente, es una idea muy mala que va a afectar en el futuro a mucha gente, no solo por el tema de las pensiones, sino por el tema del financiamiento. Lo que financia el país, al final, son tres tipos de ahorro. El ahorro de las personas privado, que está siendo amenazado con estas medidas, el ahorro privado está cayendo. El ahorro público, que sabemos que no existe, y en épocas de recesión se hace todavía más negativo el ahorro público porque el déficit aumenta, y el ahorro externo. Entonces, en la medida que los países se ven enfrentados a este tipo de presiones por cambiar los sistemas, el ahorro del capital extranjero huye. Eso es lo que y eso es lo que le pasa a Argentina, por Es un ejemplo. tema de sentido común, ¿eh? Es un tema de No, sentido común. no hay ni que ser tan capo, digámoslo así, para... No, es sentido común. Sí, El tema se llama financiamiento. exacto. ¿Cómo financiamos el desarrollo? Mm. ¿Cómo financiamos la inversión? ¿Cómo financiamos a los pequeños? ¿Cómo financiamos a la gente, en definitiva? Y si no hay financiamiento, al final todo el mundo va a tener menos progreso. Oye, y tú lo dijiste, eso es lo que está pasando en nuestro querido país vecino Argentina. Así Me he es. enterado que ya se están yendo capitales importantes de ahí y la verdad es que es totalmente lamentable. Oye, no sé si ya que estamos hablando un poco de pensiones, ¿recuerdas que en Perú hace un par de Así es. años se permitió, ¿cierto?, que los peruanos Que lo retiraran sacaran. incluso el 95% de sus fondos? Sacaron todo. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú Bueno, conoces? se lo gastaron todo en autos, en televisores, en plasma, en refrigeradores. Pero yo no sé cómo lo van a hacer en el futuro, porque Exacto. alguien tiene que financiar a las generaciones futuras. Pero ¿sabes lo Por que una pasa? cuestión muy Es que sencilla. la gente lo que dice es que, oye, pero es que es mi plata y yo hago lo que quiero con mi plata. Yo he escuchado Es mucho esa que, frase, ¿eh? es que ese argumento es muy malo, ¿sabes por qué, Sí, estimado? Porque es verdad, es tu ahorro privado, pero siguiendo ese mismo argumento, podríamos decir, bueno, te gastaste la plata, yo no te doy nada en el futuro como Estado. claro, Entonces, arréglatela solo. arréglatela solo. Es el mismo Claro, sí, ¿no? argumento. Entonces, yo Sí. creo que esto es lamentable que se está diciendo, porque el ciclo de vida, y lo dijo muy bien Modigliani, el premio Nobel de Economía, profesor de la MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un gran economista, Franco Modigliani, nos enseñó que el ciclo de vida existe. Mm. En un periodo, primero somos estudiantes, no tenemos suficiente para vivir, tenemos que vivir con nuestra familia, ojalá, y después viene un periodo en que tú puedes ahorrar, y después llega el periodo de la vejez, y ahí tus ingresos son cero. O sea, estamos hablando acá de tener ingresos para ciudadanos y ciudadanas que Claro. son totalmente, no pueden entrar al mercado del trabajo. Mm. Entonces, ese es el problema. Y acá yo he visto muchos políticos decir con mucha irresponsabilidad, bueno, es que le vamos a dar la solución para los apuros que tienen por la pandemia, pero eso debería ser el Estado,
no debería ser el ahorro de la gente. O sea, acá estamos financiando una crisis con los ahorros de la gente y los ahorros de la gente que van a permitir mejorar de alguna manera su bienestar en el futuro. O sea, en otras palabras, podríamos decir que en teoría estamos permitiendo que la misma gente arregle sus propios problemas con su propia plata. Así es, y eso no debería ser porque esa plata es para un fin específico, que es Claro. cómo me financio en el futuro. Y que la gran causa de los problemas de las bajas pensiones es que es muy poco el ahorro, porque 10% es muy poco. No hay ningún país en la OCDE, por ejemplo, que tenga Claro. esa, son 20%, o sea, el doble. Y también las lagunas, el periodo que tú ahorras. En la OCDE son 40 años, acá con suerte el promedio es 20. Sí, po. Entonces es falta de ahorro privado. Y cuando tú castigas el ahorro privado, las consecuencias van a ser mucho más graves. ¿Para quién? Para los viejos. Oye, ¿y qué piensas con respecto a ese punto tan relevante que es el ahorro? A la gente no le gusta cuando nosotros hablamos de ahorro, pero es algo fundamental en la vida del ser humano. ¿Cómo Sí. estamos en cuanto al ahorro en Latinoamérica? Mal, Pésimo, ¿no? mal, porque Latinoamérica no ahorra. Porque resulta que Fischer, otro gran economista, distinguió muy bien y le llamó sacrificio. O sea, el ahorro es sacrificio de consumo presente. O sea, hay que sacrificarse. Mm, Eso, por ejemplo, la cultura asiática lo tiene muy claro. exacto. Cómo ahorra la gente en China, que es un país que políticamente es comunista, no Mm, tiene democracia. No sí, tiene, en China no hay elecciones, no hay elecciones. Sin embargo, han diseñado un sistema bajo el cual la gente tiende a ahorrar más. Y en una serie de países más, para qué decirte, en Japón, en Singapur, en Corea, donde el ahorro es una cultura, mm. porque saben que tienen que guardar para poder vivir mejor en el futuro. Yo creo que por ahí va. Sabes tú que tocaste la palabra específica, citando a Fischer, por supuesto, que tiene que ver con el sacrificio, porque a mí que me ha tocado asesorar a personas y cuando hablamos acerca del ahorro, la gente dice, lo que pasa es que mi ingreso es insuficiente. Siempre la respuesta es no me alcanza, y indistintamente al nivel de ingreso que éste tenga, sino que justamente yo creo que ahí radica el tema del sacrificio. La gente quiere ahorrar cuando el ahorro no sea un sacrificio, cuando no sea difícil, sino que yo comparto mucho la idea contigo, Alejandro, en que esto tiene que ser... lo que pasa es que no hay una cultura de ahorro en Latinoamérica, porque no estamos Así es, dispuestos a sacrificar para poder ahorrar. O sea, la gente, lamentablemente, en términos generales, la gente hoy día vive el día a día así es. y no ahorra nada. O sea, Así es. Por eso que el ahorro obligatorio de la AFP y de los fondos de pensiones es muy importante. Pero detrás de lo que tú dices, mm, Robert Solow, otro gran premio Nobel de Economía, descubrió que detrás del crecimiento estaba el ahorro que financiaba la inversión y estaba la productividad. Y claro. es ahí cuando unimos el crecimiento y el desarrollo a las mejoras de las compensaciones, a la mejora de los salarios. Un Mm, país nunca va a mejorar su salario si no tiene crecimiento. mm. Entonces ya estamos en otro sistema, estamos en la miseria, estamos en la pobreza y estamos en el bajo crecimiento. ¿Y qué te parece el tema del crecimiento económico en Chile? Porque tú sabes que hace unos años atrás, bueno, Chile ha sido reconocido a nivel, digámoslo así, regional como un país que está creciendo, que incluso estaba creciendo a pasos agigantados. Éramos ejemplo para muchos países vecinos. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? ¿Es así? ¿Somos un país que ha ido progresando o hemos vivido en un engaño, digámoslo? Porque hay distintas tendencias al respecto del crecimiento económico. Bueno, en los últimos 30 años yo veo con tristeza como hay gente que niega todo, porque en los últimos 30 años este país tenía $5.000 per cápita y ahora se acercó a los 25.000. O sea, su ingreso per cápita creció 5 veces. Entonces yo veo con tristeza eso porque eso dio niveles de bienestar y mayor progreso a importantes segmentos de la sociedad. Quizás nosotros deberíamos haber prestado más atención a la distribución del ingreso, pero respecto a la pobreza hubo unos avances muy significativos y me da mucha pena que no se reconozca el esfuerzo que se hizo primero para dejar atrás la dictadura, digámoslo con todas sus palabras, y Exacto. durante 30 años el país progresó
con coaliciones de gobierno que son absolutamente importantes en la vida que tuvo la nación en esos años. Pero ahora como que se quiere borrar todo y hay un grupito jóvenes, ni siquiera los voy a nombrar, que critican todo y que dicen que no, que esa política no sirvió para nada y que Chile fue para atrás. No, señor, eso no es cierto. Desde Elwin para adelante, exacto. el país progresó muchísimo con coaliciones basadas en un esquema socialdemócrata y donde la derecha también tuvo la oportunidad de gobernar, que es la esencia de la democracia. Yo creo que no podemos ir a esquemas que son totalitarios, a esquemas donde la democracia se pisotea y a esquemas donde no hay progreso. Oye, estoy muy de acuerdo contigo, Alejandro, ¿eh? De verdad que en lo personal para mí es muy grato poder conversar con alguien que hablemos del mismo idioma. Y te agradezco también la sinceridad, porque igual estamos hablando aquí sin tapujos, y eso es En muy pauta, claro, y eso lo agradece mucho también la gente que nos está mirando. la audiencia. Así es. Y te agradezco, por supuesto, esa respuesta. Y mira, tú dijiste, claro, hay muchos jóvenes hoy día que quieren cambiar todo este tema, y lo que tú dijiste es absolutamente cierto porque es matemática, y los números no mienten. Sí o sí, hubo crecimiento en estos últimos Sí, 30 años, o sea, sí, eso me lo no es una enseñó un viejo profesor. interpretación, no es nada. Lo que No, un pasa es viejo profesor me dijo a mí, podemos estar en desacuerdo en las ideas, pero los números no podemos estar en desacuerdo porque los números son los números. exacto. Yo creo que nuestro país, por lo menos, está muy dañado por temas políticos. No hemos quedado estancados en temas que, por supuesto, fueron importantes, pero quizás eso también nos está limitando a poder seguir creciendo. ¿Ah? Sí, yo creo que acá la gente se ha confundido Mm, por situaciones que parecían agraviantes, pero no, yo creo que no hay que confundirse. Yo creo que tenemos que, primero, resguardar la democracia. mm. Segundo, resguardar el progreso. Y después podemos hablar de cualquier cosa, siempre y cuando cumplamos las reglas de la democracia. La democracia es el sistema, como dijo Winston Churchill, más imperfecto del mundo, pero no hay ninguno mejor que ese. Eso, así es. Alejandro, ¿y qué te parece el sistema de libre mercado? Que en este último tiempo tanto se habla del sistema de libre mercado. Unos dicen, oye, es genial, permite progreso. Otros dicen, no, hay que cambiarlo. ¿Qué piensas tú No. como economista, como especialista? Yo me parece increíble que hay gente que desdeña el sistema de mercado porque los chinos de Deng Xiaoping para adelante, ¿Mm? o sea, Mao Zedong, el gran líder chino, hizo la revolución cultural ¿Mm? y duró la revolución cultural hasta el año 76. Y su delfín, que era Deng Xiaoping, se dio cuenta que no iban a ningún lugar Aquí y no llegamos a empezó ninguna a parte. mandar, ¿Sí? mandó estudiantes. Yo fui compañero, cuando hice el doctorado en Rochester, fui compañero de muchos chinos, mandados por el gobierno comunista, Deng Xiaoping, que al final instauró el mercado y el capitalismo en China. Lo único que le falta es la democracia, eso es más difícil. Pero China es la vía de desarrollo capitalista de un país comunista. Entonces, con eso te contesto si me gusta o no el mercado. Quedó clarito, ¿eh? Clarito. Oye, Alejandro, y, bueno, ya se nos está yendo el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, porque nos están viendo tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica, y muchas personas me escriben y me dicen, Guillermo, no sé qué hacer, qué va a pasar con la pandemia, me atrevo a emprender, no emprendo, qué se puede hacer. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué consejos tú entregarías a las personas para un mejor manejo financiero, considerando hoy día el factor de la pandemia? Bueno, nosotros hemos acumulado información porque veamos el caso reciente europeo. ¿Cuándo se agravó el caso europeo respecto a la pandemia? Se agravó durante el verano europeo, que fue hace poquito. Sí. Porque, como decimos en Chile, se soltaron las trenzas. Se soltaron las trenzas, abrieron los restaurantes, abrieron los cafés, que es muy entretenido, pero se fueron a la cresta con el contagio. Entonces, primera cosa de la pandemia, nosotros mientras no venga la vacuna, que va a venir, pero se va a demorar, tenemos que seguir los protocolos. Tenemos que seguir los No protocolos. nos volvamos locos. No, esa es la principal lección. Mm. Yo el otro día vi en Twitter un gallo que estaba bailando arriba de una mesa, weón, sin máscara. Entonces, esos son el tipo de exceso que uno los puede entender desde el punto de vista psicológico, pero es un tremendo peligro.
Entonces, lo primero que hay que hacer es disciplinado, con todos los protocolos que hay a medida que se va produciendo la apertura. Cuando estamos hablando ahora, estamos teniendo un proceso de, no de reactivación todavía, porque no hay inversión todavía por un montón de razones, pero sí a medida que se va cediendo la apertura, ¿no es cierto? Y a medida que tenemos más posibilidades que la gente trabaje, sobre todo el sector servicio, tenemos mejores posibilidades, pero tenemos que cuidar mucho los protocolos. Exacto. Hay que cuidarse mucho, no hay que sacarse la máscara. Hay gente que está diciendo que la máscara no sirve para nada. ¡Mentira! Hay que andar con máscara, hay que lavarse las manos. A mí me dijeron la gente en Estados Unidos y la gente en Europa que la gente que más aislada estaba aquellos que se lavaban las manos. Fíjate tú que los colegios, por ejemplo en Alemania, lo mandan a lavarse las manos a los niños cada 1 hora. Wow. Y vamos con el líquido ese que nos sirve, por lo tanto, eso es lo mínimo. Y tener cuidado cuando hacemos reuniones, cuando vamos a lugares públicos. Hoy día, en que estamos hablando, van a abrir los teatros. Me parece maravilloso, pero tenemos que tener cuidado con los protocolos mientras no tengamos la vacuna. Exacto. Sí, porque tú lo dijiste al principio, o sea, lo que nos afectó grandemente en términos económicos, más que la pandemia, fue el confinamiento, fue el hecho de estar encerrado. Sin duda. Claro. Sin duda. Entonces, es la cuarentena. Exacto. Vamos a ver los resultados del último trimestre, cuando hemos tenido la suerte de que a medida que hemos ido abriendo, con excepciones en el sur y en el norte del país, el índice, por ejemplo, ¿cómo le llaman? El índice de infección está en 3,5. O sea, aquí ha habido un avance sustancial, pero se puede ir de las manos en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser disciplinado, hay que ser ordenado y no hay que soltarse las trenzas. Exacto. Eso es importante, así que todos los amigos que nos están viendo tengan mucho cuidado en sus países respectivos, sigan las normas sanitarias correspondientes. Y por supuesto, para los emprendedores, ya para terminar, Alejandro, ¿qué le dirías al emprendedor, a ese que no se atreve a emprender? ¿En qué tiene que fijarse, hablando en términos económicos? ¿En qué ítems son los que hay que tener mucho cuidado antes de emprender? Lo más importante es la caja. Hay que acumular la caja. La caja es la clave para que tú puedas desarrollar tus proyectos en el futuro, ir cuidando los pesitos, ir de a poco, ir dando paso a pasito, que no tiene nada que ver con la propaganda, paso a pasito, y cuidando los pesitos, cuidando a la gente que trabaja contigo y teniendo mucho cuidado con el contagio. Excelente. Bueno, Alejandro, muchas gracias te doy por esta entretenida conversación. De verdad que muy valioso todo lo que nos has entregado, todos los tips, todo el conocimiento. La verdad es que los amigos en redes sociales, por supuesto que también lo agradecen mucho. En el canal de televisión también, así que qué bueno es poder hablar de economía, hablar de finanzas personales, cuando prácticamente casi no se le da espacio a estos temas que todavía siguen siendo tabú en la sociedad. Así que gracias por conversar con nosotros aquí en Financieramente Live, Alejandro. No, gracias a ti, Guillermo, y a su disposición cuando los tengan conveniente. Un abrazo. Un gran abrazo a todos y a la audiencia. Gracias. Guillermo Figueroa te invita a descubrir principios que te llevarán a tener una correcta relación con el dinero y terminar con los problemas financieros a través de su libro, Libre de Deudas. Este libro no solo te guiará a alcanzar la libertad financiera que tanto deseas, te entregará también una mirada objetiva sobre finanzas, entendiendo que el dinero no hace la felicidad, pero sirve para todo. Pídelo en las principales librerías del país y en www.librededeudas.cl. Guillermo Figueroa, Libre de Deudas. Fuerza. Siempre que dudes de lo lejos que puedes llegar, solo recuerda lo lejos que has llegado. TVEX, señal digital.
Síguenos e infórmate de todo el acontecer económico a través de nuestras redes sociales en @tvexoficial. Descubre lo nuevo de nuestros programas. Interactúa junto a nosotros. Hazte un fan de emprender junto a @tvexoficial. Este y todos los domingos a las 22 horas, un capítulo especial, sin cortes, de uno de los coaching de desarrollo espiritual y de la reinvención profesional del último tiempo, Borja Vilaseca, donde podrás aprender cómo transformar tu relación con el dinero para cosechar una abundancia en tu vida. Recuerda, este y todos los domingos a las 22 horas, solo por TVX, señal digital. La decisión de documentar lo que está ocurriendo. TVX, señal digital. ¿Sabías que el primer cajero automático fue instalado en el Banco de Barclays, de Londres, en el año 1967? Hace 50 años, si una persona necesitaba dinero en efectivo, tenía que ir al banco, y para eso debía ir a la sucursal más cercana en horario de oficina. El primer cajero automático que tuvo éxito fue instalado en una sucursal de Banco Barclays de Londres en 1967. John Shepard Barron, un empleado de una fábrica de máquinas de contar dinero, fue el impulsor de esta idea al llegar tarde un sábado a sacar el dinero de toda la semana. Por esas épocas no existían tarjetas de crédito con banda magnética, por lo que el sistema que utilizaban era a través de cheques con material radioactivo. El cliente introducía este cheque, marcaba un PIN de 4 números y el cajero le devolvía 10 libras, una cantidad considerable para esa época, por lo que no todo el mundo se lo podía permitir. TVX, señal digital. Éxito. Levántate si tienes un fracaso. Sonríe y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. TVX, señal digital. Porque bajo ninguna circunstancia las cobranzas se detienen. Nosotros tampoco. Las deudas ya no serán un problema con chiledeudas.cl. Contamos con abogados expertos en ley de quiebra y defensa de embargos. Eliminamos tus informes comerciales. Recibe el entrenamiento financiero que necesitas. Las amenazas de embargo tienen solución y mejorar el futuro financiero es posible. Visita www.chiledeudas.cl. Síguenos en redes sociales y entérate de nuestros servicios. chiledeudas.cl. Este programa es presentado por Libre de Deudas. chiledeudas.cl. Bueno, señoras y señores, ahí estuvimos con la entretenida conversación con Alejandro Alarcón. Estuvo muy buena esa conversación donde pudimos hablar ya de economía de lleno, economía dura, y
Y en este espacio, ustedes ya que me conocen han visto que hemos tenido distintos matices, distintos invitados, por supuesto, que nos han ido entregando información muy valiosa, de por cierto, frente a distintos temas de emprendimiento y el día de hoy nos tocó hablar acerca de economía personal, vimos algunos temas incluso macroeconómicos y es muy importante, muy interesante. De partida, ya para ir terminando este espacio, te quiero dar algunos consejos o algunas sugerencias. Humildemente te quiero dar algunas sugerencias para que puedas mejorar tu economía, partiendo de la base de que lo principal es que primero des tiempo familiar, des tiempo en tu casa a hablar de estos temas. Eso es algo principal, algo básico. Date el tiempo de conversar acerca de economía, de conversar acerca de presupuesto, de finanzas personales. En Latinoamérica estamos muy al debe con lo que es educación financiera y es un buen momento hoy día que estamos enfrentando una tremenda crisis, una pandemia, ¿cierto? Una crisis financiera a nivel global, mundial. Es un buen momento para dar espacio a conversar acerca de finanzas personales. Y por eso lo primero que te quiero decir es que puedas incorporar en tu vida el ítem de finanzas personales y con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, qué sé yo, con tu pareja, converses de estos temas porque son importantes, son relevantes. No es lo más importante quizás, pero siempre la economía va a afectar las cosas que son importantes, como la salud, como la vida familiar. Así que es importante que puedas darte el tiempo de hablar acerca de economía y que te eduques. Educarse en materia de finanzas personales es fundamental. Edúcate en finanzas personales. Número 1, educarse. Número 2, revisa tu crédito con regularidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque tú sabes que como asesor financiero me toca hablar con muchos, en el coaching financiero que yo generalmente voy realizando con personas, y estamos hablando de gente de distintos rubros, gente que trabaja en televisión, con políticos, qué sé yo. Algo que yo también mucho les digo, que revisen su crédito con regularidad, porque a raíz de la ocupación que tenemos, del trabajo, ¿cierto? Y de los quehaceres, muchas veces se nos va de vista el crédito, nuestras finanzas personales, no sabemos cómo están nuestros números, ¿ya? Y es importante que con regularidad vayas revisando tu crédito. ¿En qué ítem estoy endeudado? ¿Cómo están mis tarjetas de crédito? Recuerda que un endeudamiento responsable corresponde a que no te endeudes en más del 50% del total de tus ingresos. Entonces es importante que manejes bien tu capacidad de crédito y la mantengas a un buen límite, ¿ya? Así que es importante que, como punto 2, revises con regularidad tu crédito. Bueno, punto número 3, genera un presupuesto de acuerdo a tus posibilidades, y en ese presupuesto incorpora el ahorro. Hoy día durante el programa estuvimos conversando acerca del ahorro, y déjame decirte que el ahorro va más allá del tener un ingreso importante, un ingreso grande. Porque muchos dicen, yo, Guillermo, no puedo ahorrar porque mi nivel de ingreso es muy bajo todavía, así que cuando gane más voy a poder ahorrar. Y la verdad es que el ahorro es un hábito que, si no lo desarrollas ahora con lo poco, te va a ser mucho más difícil desarrollarlo en lo mucho, ¿ya? Así que te invito a que puedas desarrollar, hazte un hábito de presupuesto y sé fiel a ese presupuesto, ¿ya? Punto número 4, yo creo que este es como el punto más duro, pero es importante que lo hablemos. Rompe con la mentalidad de pobreza, con esa mentalidad de escasez que predomina tanto en Latinoamérica y tanto daño nos ha hecho, esa mentalidad de pobreza. Hay una, y me atrevo a decirlo, incluso hay una lamentable casi adoración a la pobreza, a la escasez, y un odio al progreso y a la riqueza, porque muchas veces en Latinoamérica al que le va bien se le critica mucho, y sin embargo hacemos mucha empatía con el que está desgraciado, con el que le está yendo mal en términos económicos, y creo que tenemos que analizar ese punto.
y es importante que matemos o terminemos con esa mentalidad de pobreza, mentalidad de escasez. Y aquí cuando hablo de pobreza o de escasez, por favor, no me quiero dar la mala a entender, no estoy refiriéndome al hecho de tener una abundancia económica necesariamente, sino que va con el tema de pensar en escasez, ¿ya? Porque yo se lo he dicho en otros programas, o sea, la prosperidad económica o la cantidad de dinero que tú puedas tener es una consecuencia de tu mentalidad. Por eso es que es importante muchas veces hacer ajustes en la mente que tenemos. ¿Ya? O sea, los problemas económicos no se solucionan con más dinero, sino que se solucionan con inteligencia financiera, con buenas decisiones, con cambiar nuestra forma de pensar. Y si tenemos un pensamiento de escasez, un pensamiento mediocre, es imposible que prosperemos, es imposible que cambiemos nuestros resultados. Si queremos tener resultados distintos, por sentido común debemos hacer cosas distintas, debemos cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de visualizar la economía. Y te invito a que ya no pienses en escasez, no pienses en lo que te falta, sino que más bien hazte cargo de toda tu capacidad, de lo que sí puedes hacer, saca de lado, bota todos esos argumentos negativos. Es más, yo sé que muchos de ustedes necesitan incluso hacer ajustes con algunos amigos, con algunas amistades, porque hay gente tóxica que no te va a ayudar, no te va a contribuir a salir de esa mentalidad de pobreza. Porque eso también tiene que ver con el precio del éxito. Cuando tú empiezas a pensar en positivo, cuando empiezas a ser exitoso, y definamos éxito como la etimología de la palabra, como el exit, el salir, la salida. Alguien exitoso es alguien capaz de encontrar salidas cuando nadie las encuentra. Un exitoso financieramente es el que es capaz de encontrar una salida financiera frente a un problema financiero. Entonces, si tú quieres ser exitoso, si quieres salir adelante de esta crisis financiera a través de la pandemia, o sea, a raíz de la pandemia que estamos viviendo, es importante que mates esa mentalidad de pobre. Es importante que termines con esa mentalidad de pobre y deja de hacerle culto a la pobreza. Y bueno, lo último que te puedo decir también es que trates de, y quiero decírtelo así claramente, construye tu propio colchón. Y esto va relacionado con el ahorro. Sí o sí hay que incorporar el ahorro en nuestra ecuación. Yo sé que quizás, incluso he visto por ahí algunos coaches, ¿cierto?, que también se dedican a este tema de las finanzas y dicen, no, es como muy básico hablar del ahorro. Pero bueno, generalmente esas personas que te invitan a no ahorrar, ellos no ahorran y tampoco son un gran ejemplo de riqueza. Por lo tanto, no hay mucho de qué también hacerles caso en ese sentido. Pero el ahorro tiene que estar sí o sí en la ecuación, tiene que ser un hábito, y de esa manera vas a poder construir un colchón financiero que te va a permitir soportar cualquier crisis, cualquier bache que se provoque en tu vida financiera. Así que quédate por favor con esos puntos e incorpora el ahorro en tu vida. Bueno, ya se nos fue el tiempo de este programa. Por supuesto, no me quiero ir sin agradecer una vez más la sintonía que nos dan todas las semanas. Hoy día hablamos de economía, hablamos de finanzas personales de lleno en sí. El programa del día de hoy estuvo basado en esos temas. Y bueno, te quiero invitar para que el próximo programa puedas volvernos a ver a través de este canal de televisión y también me puedas seguir en redes sociales. Las redes sociales están apareciendo acá en pantalla. Puedes encontrarme como Guillermo Figueroa Oficial en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Así que te invito para que también puedas escribirme. Si tienes alguna duda, necesitas alguna asesoría, por supuesto, contáctate conmigo. Y quiero decirte que también cuento con un equipo especialista en materia de finanzas personales, por supuesto. Así que un abrazo para todos. Espero que estén muy bien y te espero, por supuesto, en el próximo programa acá en Financieramente Live. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Este programa es presentado por
libre de deudas. chiledeudas.cl